Y me gustaría esclarecer una definición acerca de inteligencias artificiales. En algo, o sea, algo que podamos entender todos, porque si rebuscamos, pues seguramente sea muchísimo más complejo de lo que podamos comprender. Pero bueno, una pequeña definición para iniciar tema. Mm, Vale, pues vamos a intentar dar una visión un poco informal, ¿no? Porque realmente inteligencia artificial es un término que es complejo de definir, ¿no? Y de hecho, si fuéramos a buscar diferentes definiciones académicas, nos íbamos a encontrar un espectro importante de ellas. Y es que no hay una inteligencia artificial, hay muchas inteligencias artificiales. Entonces, bueno, que claro que podríamos entender una inteligencia artificial es cuando nosotros buscamos un dispositivo artificial, eh, ordenador, móvil, robot, a través de una serie de elementos lógicos, programas informáticos, sea capaz de acometer acciones que podríamos entender que son propias de un ser humano porque de alguna forma estarían vinculadas a la parte más inteligente mental de la persona. Es el aprender, el razonar, el tomar decisiones. Y de alguna manera elementos que se entiende que puede hacer una persona. Entonces buscamos con estas aplicaciones, normalmente software, aunque las pongamos después en dispositivos para, para poder interaccionar con ellos de otra manera, que estos dispositivos se conviertan en inteligentes. Entonces ahí es donde aparece la idea de inteligencia artificial aplicada, llevada a algún servicio, alguna actividad que tiene una repercusión en la sociedad. está bien. Ahora mismo entonces entendemos que por inteligencia artificial podríamos diferenciar quizá aquellas que son generativas y bueno, creo que en los tiempos que corren creo que todo el mundo conoce ChatGPT, no estamos inventando nada, ¿no? Y son como inteligencias artificiales generativas, generan contenido nuevo. Exactamente. Las podríamos hablar entonces de inteligencias artificiales hasta este momento, como podría haber sido otro tipo de aplicaciones que no fueran generativas. ¿Cuál es el término opuesto a generativo? Que no lo sé. No es que no hay un término opuesto. O sea, es lo que te decía antes, ¿no? Que estamos hablando de que no hay una inteligencia artificial única, ¿no? Que buscamos un cometido, un objetivo. El objetivo es tener esos programas inteligentes que, de alguna manera, de forma autónoma, no de forma predefinida, puedan llegar como nosotros a tomar una decisión, elegir un camino u otro, decidir eh, qué riesgo corremos si invertimos en bolsa, cómo de probable es que una mancha en una tomografía pueda ser pues un tumor. Entonces, bueno, son elementos que nos ayudan de alguna manera a nuestras tareas tomando decisiones como si fueran, bueno, pues unos expertos en algo. Normalmente la inteligencia artificial ha conseguido dar pasos muy interesantes para conseguir especializarse en algunas cosas muy puntuales, muy específicas. Pues, tengo un programa que sabe hacer muy bien identificar cosas en una imagen, ¿no? El reconocer una cara, el reconocer un peatón, el reconocer un coche, el reconocer una matrícula de un coche. ¿Qué significa? Que es inteligente porque sabe hacer eso, pero solo es inteligente para eso. Era muy específico. ¿Cuál era el sueño de los padres de la inteligencia artificial? Realmente, pues que se pudiera llegar a tener una inteligencia artificial que fuera general, es decir, que fuera a imagen y semejanza de nosotros, capaz de ser inteligente para muchas cosas. Y de alguna manera eso era una especie de sueño que es con lo que de alguna forma también se ha mm, jugado o imaginado en el imaginario colectivo por la ciencia ficción, ¿no? Entonces, cuando conseguimos esa inteligencia artificial general, que nos supera si se da cuenta de su propia existencia y de alguna forma pues decide que los humanos somos prescindibles, ¿no? Entonces, entra el mito de Terminator, todas estas cosas, que de alguna manera siempre está ahí, es uno de los miedos que tiene la gente con la inteligencia artificial. Entonces, bueno,
de alguna manera, para ir dando estos pasos, se ha ido buscando diferentes formas de cómo conseguir llevar a estos algoritmos inteligentes a que sean capaces de hacer estas cosas. Entonces, bueno, pues ha habido, tenemos el paraguas general que llamamos inteligencia artificial, pero bueno, pues ha habido diferentes aproximaciones, sistemas expertos, con lógica, con bases de conocimiento, tener un montón de si sucede esto, pues entonces esto, si sucede lo otro, pues esto. Aprender a reconocer patrones con un aprendizaje automático. Es decir, bueno, pues te voy a enseñar, vamos a hacer el ejemplo más tonto, muchas fotos y yo te voy enseñando perros y gatos. Entonces te digo, esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro, esto es un gato. Y de alguna manera, como si fuera un niño pequeño, en el cual al principio no sabe distinguir que es un perro, que es un gato, pues tanto estar viendo ejemplos, al final es capaz de decir esto es un perro o esto es un gato. Eso es lo que se llama aprendizaje automático. Y, por ejemplo, ahí tenemos una base estadística muy, muy importante. Cuando nosotros vamos y llevamos a esta idea de aprender con menos refuerzo humano y más capacidad de que la máquina o el algoritmo aprenda solo, necesitamos singular lo que podría ser nuestras redes de neuronas, ¿no? Entonces utilizamos redes de neuronas artificiales con estructuras muy, muy complejas y mucha computación y con mucho cálculo matemático para que estos de alguna manera suceda y llegue, se pueda realizar, bueno, pues operaciones de aprendizaje mucho más precisas que, por ejemplo, lo que se está aplicando en medicina, ¿no? Cuando intentamos descubrir o enseñar a que una aplicación pues nos ayude a un diagnóstico o que nos ayude a encontrar pues algún tipo de combinación de moléculas para un nuevo médico. ¿Qué sucede? Bueno, pues en paralelo a todo esto, porque hay otras ramas de la inteligencia artificial que van a empezar a trabajar mucho en la parte de reconocimiento, no de patrones desde el punto de vista de imágenes o otras cosas, sino en el reconocimiento del habla, ¿no? En cómo procesar el lenguaje natural. Pues hay una larga investigación desde el principio, final de los 80 del siglo pasado, en este campo, ¿no? Y entonces, bueno, se va intentando también, con temas inteligentes, pues cómo conseguir ese procesamiento del lenguaje, que puedas entender lo que te dice y lo que dice un humano, ya sea por vía oral o por vía escrita, que pueda llegar a transformar y dar una respuesta a esa entrada con también de una forma estructuralmente y gramaticalmente aceptable. Entonces ahí aparece pues una larga lista de investigaciones que van avanzando y poco a poco se van generando lo que son modelos de lenguaje pequeñitos y aparecen, bueno, pues aplicaciones tipo chat, como los que bots, como los que, bueno, podíamos ver hace no tanto tiempo en las páginas web, por ejemplo, de una compañía aérea, ¿no? Donde tú te ponías, en lugar de tener un call center o antes de pasarte a una persona, pues interaccionabas con un chat que te le preguntabas, pues, ¿qué problema tienes? Tengo problemas con no sé qué. Y mientras que era una cosa que más o menos estaba tipificada, pues te daba dando unas respuestas y si ya llegabas a un punto que no es mi problema, no sabes mi problema, entonces ya te derivaban a un agente. Pues estas competencias o estas funcionalidades de alguna forma empezaron a crecer con esos lenguajes, esos modelos de lenguaje que estaban desarrollando. Y al final, ¿qué es un modelo de lenguaje? Pues, una red de estas artificiales que empieza de alguna manera a crecer, a tener una secta más grande para poder hacer pues dar un mejor resultado. En un determinado momento, digamos que la tendencia o las líneas por las que se iban cambian porque se introduce una nueva arquitectura de red que se llaman los transformers. Los transformers eran capaces de transformar y hacerlo mucho más eficiente, transformar una entrada en una salida. Podía ser texto, pero al final podríamos generalizarla de cualquier forma.
Y esto lo que nos lleva es que realmente cuando tú tienes esa capacidad de transformar una entrada, entender esa entrada y transformarla en una salida que tenga sentido, tú lo que estás transformando, lo que estás dando como salida es una generación de un nuevo contenido. De ahí llega la inteligencia artificial generativa. Y está especializada no tanto en reconocer esos patrones, como vimos antes de Rogato, como en ser capaz de generar un nuevo contenido digital. Y cuando decimos contenido digital estamos hablando del espectro, a cualquier cosa que pueda ser digital, texto, vídeo, audio, modelos tridimensionales, lo que sea. Siempre en función de ese modelo que va a ser capaz de transformar lo que tú le estás pidiendo en una salida. Y aquí no se está haciendo un copy-paste, no se está haciendo un plagio. Es decir, voy a coger texto que tengo por aquí predefinido y lo voy a organizar para dar la salida. No, se está generando. Para generarlo hay que entrenar el modelo, por supuesto, y tengo que haberle dado muchos datos, muchos textos, muchas imágenes, mucha información, pero no coge esa información, sino que lo que va haciendo es, en función de los patrones que detecta en la pregunta, dar una respuesta e ir montando la respuesta en función de cuál es el siguiente elemento que más probabilidad tendría de aparecer en una secuencia de texto, o si estoy buscando una imagen, pues cuál es el color del píxel que mejor se corresponde para formar eso que me han pedido. Entonces aparece esa nueva aproximación, que es esa rama de inteligencia artificial generativa. No se opone a nada, no cambia nada, simplemente es un tipo de estudios, un tipo de redes, un tipo de aproximaciones, que lo que están haciendo es generar contenido.